toma mi corazón, toma mi corazón. Alabemos a Dios, exaltemos al Señor con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser, con todo nuestro ser. A Él sea toda la gloria, a Él sea toda la honra, a Él sea toda la alabanza, toda la adoración, toda la exaltación. Por favor, ahí donde usted está, le ruego que abra su Biblia, abramos las Sagradas Escrituras y ubiquémonos en el capítulo 95 del libro de los Salmos. Salmos 95. Y quiero leer juntamente contigo estos 11 versículos. Cuán importante es la palabra de Dios, que es lumbrera a nuestros pies, que alumbra e ilumina nuestro camino. Salmo 95. En el Salmo 95 comienza el versículo 1 diciendo, venid, la invitación que nos hace Dios. Venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cánticos. La razón, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Versículo 5. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Versículo 6 nos dice otra vez esta invitación. Venid, venid iglesia, venid hermanos, venid hermanas, venid amigos, hoy que usted está con nosotros por primera vez en esta mañana. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meribá, como en el día de Masá, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Dios cumple su palabra, su promesa. Este pueblo que salió de Egipto, no todos entraron a la tierra prometida. Una vez más este pueblo no escuchó al Señor Dios, no quiso oír su palabra, cerró sus oídos, cerró su corazón. Y Dios los entregó en esas pasiones, en el desierto, 40 años. Este pueblo nuevamente volvió en la idolatría, cerró su corazón. Dios le mandó profecía, lo llevaron a Babilonia, regresaron a Jerusalén. Dios cumple sus promesas. Y en medio de ella, usted y yo tenemos que adorarle. Usted y yo tenemos que exaltarle. Usted y yo tenemos que aclamarle. Usted y yo tenemos que decir, porque tú eres bueno, Señor. Porque no hay nadie como tú. Yo te pido ahí donde usted esté, en casa, donde usted se encuentre, en el trabajo, donde usted esté, mi amigo y mi hermano, ese es el lugar de la presencia de Dios estará con usted. Ese lugar se convierte en el altar de Dios de tu vida. Por favor, cierre sus ojos. Incline su corazón humillado ante Dios. Incline su rostro y ore al Padre. Ore en este tiempo.
Señor, te alabo. Señor, te exalto. Señor, te bendigo, dile. Señor, a ti te doy toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, toda la adoración, Señor. Con toda mi mente, con toda mi alma, con todas mis fuerzas, con todo mi corazón y con todo mi ser. Yo te alabo, Señor. Yo te exalto, Señor. Yo te adoro, Señor. Perdóname. Perdona mi rebeldía, Señor. Perdona mis pecados. Perdona mis maldades. Perdona mis iniquidades. Perdona toda blasfemia mía, Señor Dios. Perdona el no considerar tu palabra vital, útil, lumbrera a mis pies, que lumbre ilumina mi camino. Perdona por no adorarte, Señor Dios, como tú quieres que yo te adore cada día de mi vida, en espíritu y en verdad. Perdóname, Señor Dios, hoy en este tiempo. Te ruego por amor a tu santo nombre. Te ruego por amor a ti mismo, Señor Dios. En medio de esta alabanza, en medio de esta adoración, me postro ante ti, Señor Dios, y humillo mi mente, alma y todo mi ser ante tu majestad, confiando en tu bondad, porque solo tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Te adoraré, te alabaré, te exaltaré por siempre y para siempre. Abre mis ojos espirituales, Señor Dios. Despierte en mí, Padre glorioso, un corazón que te dé a ti toda la gloria, un corazón agradecido, un corazón que confíe en tus promesas, un corazón que obedezca tu palabra, tu ley, un corazón, Señor Dios, que te diga que tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es. Y cada mañana al despertar, Señor, yo solo sé que en ti puedo confiar, porque el único que me sostiene eres tú. Eres tú. Eres tú. Tú sostienes mi vida, tú sostienes a mi familia, tú sostienes mi hogar, Señor, por tu infinita, inmensa bondad, en el nombre de Jesucristo, quien vive y reina, quien vuelve por segunda vez. Amén. Toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, toda la adoración sean dadas al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Recordemos un poco lo que el Señor Dios iba mostrándonos. Recordemos cómo el Señor Dios sigue hablando a nuestras vidas de una manera realmente única, pues no hay nadie como Él. No hay nadie como Él. Solo Él es bueno, solo Él es santo, solo Él es fiel, solo Él es justo, solo Él es puro, solo Él es verdadero. Es el Rey de Reyes, es el Señor de Señores, amada iglesia. Nosotros estamos viendo hoy, en esta mañana, nuestra serie Despertados por Dios para edificar su casa. El tema de hoy es cómo edificar el altar de Dios. ¿Cómo edificamos nosotros el altar de Dios? Recordemos un poco lo que vimos la semana pasada. Cómo Dios habló por medio del profeta Jeremías, capítulo 25, versículo 8. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras. Este pueblo cerró sus oídos. Este pueblo cerró su corazón. Dios lo profetizó a través de Jeremías, y este pueblo no quiso escuchar ninguna reprensión. Versículos a continuación dicen: he aquí enviaré y tomaré todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores,
Y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y así fue, se cumplió esta promesa. Se cumplió esta profecía, se cumplió. Y cuando sean cumplidos los 70 años, la promesa, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad. Capítulo más adelante, el versículo 10 del capítulo 29 de Jeremías, nos dice, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, y se cumplió, yo os visitaré, y Dios cumple sus promesas. Despertaré sobre vosotros mi buena palabra, abre los ojos, para haceros volver a este lugar, para haceros volver a este lugar. Despertó su palabra el Señor. Despertó mi buena palabra. Así que despierte también y siga despertando. Y nosotros esa buena palabra. Dios se la expuso a Ciro, rey de Persia, a través del profeta Daniel. Y Dios despertó, sus ojos fueron abiertos. Y no solamente el de Ciro, como vimos la semana pasada, sino también el corazón de los líderes, las cabezas de familia, los sacerdotes, los levitas, y les dio un gran deseo, un nuevo proyecto de regresar a Jerusalén para reconstruir, para edificar el templo que estaba en ruinas. La semana pasada vimos 5 principios. El primero de ellos fue que tenemos que ser cumplidores de su palabra. Ciro, el rey de Persia, lo hizo. Un rey que no era judío, un rey que no conocía a Dios, pero Dios sí lo conocía. Y Dios despertó en él y lo avivó. Y lo hizo un cumplidor de su palabra. El segundo principio fuimos que solamente esto es posible porque somos despertados por Dios. Siendo despertados por Dios, permaneceremos cada día y cada mañana nos mostrará su infinita, inmensa y poderosa fidelidad. Solo Dios despierta los corazones. Lo hizo con Ciro, lo hizo con los líderes, lo hizo con las cabezas de familia, los sacerdotes, los levitas, y hoy también lo está haciendo. Y que lo haga con esta humanidad que se muere en sus delitos y pecados. El tercer principio, aprendimos que teníamos que ofrendar para la casa de Dios. Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre. Tuyo es el oro, tuyo es la plata, todo es tuyo, Señor. Y este bien material que tengo es para el reino de Dios. Lo material se convierte en lo espiritual, exaltando y glorificando el nombre poderoso del gran yo soy. El cuarto principio era que teníamos que dejar nuestra comodidad. Este grupo de hombres, levitas, sacerdotes, porteros, todo este grupo de hombres, líderes, cabezas de familia, dejaron su comodidad. Y no fue todos los millones que regresaron. Fueron 42,000 y pico, redondeémonos en 50,000, fueron poquísimos. Pero las grandes batallas se ganan con pocos. Y esos pocos regresaron con gozo, regresaron con júbilo, regresaban a un lugar lleno de escombros, regresaron a un lugar realmente que había sido incendiado, que había sido destruido. Regresaron, salieron de su comodidad, no para estar en un lugar más cómodo. Entendieron cuál era el gran proyecto de vida. Dios lo mandó. Fueron despertados por él. Ofrendaron generosamente para la gloria de Dios. Dejan su comodidad. ¿Y cómo permaneció todo este pueblo? Unidos. Unidos. Y es como tú y yo tenemos que ir andando. Para la gloria y honra de su santo nombre. Unidos. Unidos. Exaltando y glorificando el nombre poderoso del gran yo soy. Unidos. Eso es lo que vimos nosotros la semana pasada. El día de hoy estaremos viendo el capítulo 3 del libro de Esdras. Un capítulo con tan solo 13 versículos. 13 versículos, pero muy importantes para nosotros. Si nosotros comenzamos a leer, si nosotros empezamos a ver nada más los primeros versículos, miren lo que nos dice. Miren lo que nos dicen los primeros versículos, iglesia. Los versículos 1 y 2 de Esdras, capítulo 3. Cuando llegó el mes séptimo, y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Se repite, ¿se da cuenta usted? El capítulo 2 terminó en unidad. Pasa bastante tiempo, no es que es a la siguiente semana, pasa bastante tiempo y esperan el mes indicado, el mes séptimo, septiembre, octubre, para el calendario judío. Esperan. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos, los sacerdotes, Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos. Recuerden, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén.
¿Qué hicieron? Edificaron el altar de Israel. Edificaron el altar del Dios de Israel. ¿La razón? Para ofrecer sobre él, sobre el altar, holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. ¿Qué ofrecieron? Holocaustos. ¿En dónde? En el altar. ¿Pero qué hacen? Edifican primero el altar. Edifican el altar. Qué interesante. Edifican el altar del Dios de Israel. O sea, tenemos que hablar desde el punto de vista material, como también el punto de vista espiritual. En lo material, el altar es una estructura, la cual en esa estructura se hacían ofrendas, habían altares de piedra, de arena, de madera, altares. O sea, siempre ha habido altares, siempre ha habido altares. Usualmente son plataformas elevadas con una superficie plana, pero siempre ha habido altares. El primer altar se observa en Génesis capítulo 8, versículo 20. Noé. Y edificó Noé un altar a Jehová. Y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocaustos en el altar. Siempre ha habido altares. Este es el primer altar, Noé. O sea, espiritualmente hablando, un altar siempre representaba un lugar de consagración. Y esto es más precioso. ¿Por qué? Porque en Noé todavía no hay la ley. Quiere decir que antes de que Dios le diera su ley a Moisés, los hombres hacían altares donde quiera que estuvieran. Sale del arca, después del diluvio, y ni bien donde sale, edifica un altar al Señor Dios Todopoderoso. Muchas veces se construyó un altar para conmemorar un encuentro con Dios, porque tuvo un impacto muy profundo con alguien. Y definitivamente hay hombres, instrumentos de Dios, que hicieron altares, muchos altares en sus vidas. A Abraham se le dijo en Génesis capítulo 12, versículos del 1 en adelante, pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una gran nación, una nación grande, y te bendeciré. ¿Recuerda que le dijo? Y engrandeceré tu nombre. ¿Recuerda que le dijo? Y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti toda la familia de la tierra. Abraham sale. En el versículo 7 nos dice de Génesis capítulo 12, y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Reafirma, recalca la promesa. ¿Y qué hace Abraham en ese encuentro? En esa aparición, ¿qué hace Abraham? Edifica allí, o sea, en el lugar donde se encontraba, un altar a Jehová, quien le había aparecido en ese lugar. Desde aquí ya nos está diciendo algo extraordinario para nuestras vidas. Algo muy importante que tenemos que entender. Este principio desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, que se encuentra lo que simboliza, lo que significa el altar. Lo que simboliza un altar. Abraham lo hizo en el lugar donde el Señor le apareció. En ese lugar. En un lugar. Igual también lo hizo Isaac. Isaac. Si para Abraham, como observamos aquí, era importante el lugar en el cual se podía encontrar con Dios para ofrecer ese sacrificio por su pecado, para mostrar sumisión, para mostrar rendición, para adorar a Dios, su hijo también lo hizo. Génesis capítulo 26, versículo 25 dice: y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Abrieron allí un pozo. Un padre que edifica un altar. Un hijo que edifica un altar. Yo y mi casa, Señor Dios, te serviremos. Te serviremos. Donde vayamos, Señor, allí es un altar. Donde usted se encuentre, allá haga usted un altar. Invoque el nombre del Señor. Adórele, exáltale, glorifíquele. ¿Se imagina? ¿Se imagina en este pueblo? Lo primero que hace es un altar. Jacob también hizo su altar. Jacob, Génesis capítulo 35, Génesis capítulo 35. ¿Recuerda usted los primeros versículos? El Dios de Jacob le dijo a Jacob: Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí. Y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú.
Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Y el versículo 3 de Génesis 35 dice: y levantémonos, les dice Jacob a sus hijos, a su familia, y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia. En el día de mi angustia, cada mañana, Señor Dios, cada día, cada noche, en la tarde, el pueblo hacía sus ofrendas, sus holocaustos, durante todo ese tiempo, en el altar, en el altar. Y ha estado conmigo en el camino que he andado. El gran rey David, en Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 26, también nos dice: y edificó allí David un altar a Jehová, en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz. E invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos, en el altar del holocausto. Amado hermano y amigo, Isaac, Abraham, Jacob, David construyeron altares, adoraron, después de haber tenido un encuentro único, crucial, con el Señor Dios Todopoderoso. Recuerde, un altar generalmente representaba el deseo de una persona de consagrarse completamente al Señor. Totalmente, espíritu, alma y cuerpo. O sea, quiere decir, hermano, quiere decir, hermana, amigo, y que usted está conmigo en esta mañana, que cuando hablamos del altar personal, así como Isaac, Abraham, Jacob, David, estamos hablando de dos palabras muy importantes: encuentro y consagración. Conságrese, un encuentro con el Señor continuamente, continuamente. Pero acá hay un gran problema, en la cual la humanidad tiene sus altares destruidos. Hay un gran problema: el pecado ha destruido esos altares. Y más que esos altares, el pecado ha destruido el templo, que es nuestra propia vida, que es nuestro propio ser. El pecado ha destruido totalmente. El pueblo de Israel lo hizo. Quiero mostrarle en las Escrituras cómo uno de sus reyes, ni siquiera Ciro, sino dice la palabra de Dios, Acab. Dice Acab: e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Acab, durante su reinado. Y comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel en el año 38 de Asa, rey de Judá. Está reinando, ¿eh? Reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes que él. Ni siquiera Ciro, que era un rey de Persia. Este era un rey judío, un rey del pueblo de Israel. Realmente su palabra nos dice: porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Edbaal, rey de los sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. No solo lo adoró, hasta le hizo altar. ¿Dónde estaba su corazón? ¿Dónde estaba su mente? Se olvidó: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, toda tu alma, todo tu corazón, toda tu fuerza, todo tu ser. Adorarás al Dios quien es celoso, quien es santo, santo, santo. Ese es el altar que hizo este rey de Israel. Ese altar. Amada iglesia de Dios, amados hermanos, podemos hacernos muchas preguntas hoy en esta mañana. ¿Qué altares estamos edificando en nuestras vidas? Mire este Baal. ¿Qué altares? ¿A quién estamos adorando? Mire aquí a Baal. ¿A quién estamos adorando? Las familias, ¿a quiénes estamos adorando? ¿A quién estamos expresando nuestras gratitudes? Mire ahí a Baal. Hizo lo contrario a la palabra de Dios. ¿A quién rendimos toda nuestra alabanza? ¿A quién? ¿Nos parecemos acaso a Abraham, Isaac, Jacob y David, que construyeron altares y adoraron después de haber tenido un encuentro especial con Dios? ¿O nos parecemos a Acab, este rey de Israel que está aquí?
que cuando comenzó a reinar, hizo lo malo ante los ojos de Dios. Amados, me dirijo por un instante a los esposos. ¿Qué altares estamos nosotros edificando en nuestras vidas? ¿Qué altares de honra, de deshonra? ¿Qué altares que glorifican a Dios, que exaltan el nombre de Dios? Esos encuentros que tenemos con el Señor Dios en todo lugar, en todo tiempo y fuera de tiempo. Esa consagración que tenemos que tener como esposos, como líderes, como cabezas de hogar, con amor, en amor, con paciencia, dando el fruto del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué altares? ¿Qué altares de nuestras esposas que nosotros nos consagramos para Dios? ¿Qué altares? De humildad, de soberbia, de altivez. Nuestros hijos necesitan ver eso. Nuestros hijos necesitan ver en nosotros el gozo, la alegría, el júbilo. Necesitan ver en nosotros el amor que tenemos en los negocios de Dios, el amor que le tenemos al Padre. Que vean nuestros hijos ahí postrados, arrodillados, adorando, alabando, exaltándole. Porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es. Cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. ¿Qué altares? Amado esposo, amada esposa, amada hermana, amada amiga, amada dama. ¿Cuáles son esos altares? Como mujer sabia que edifica su casa, como esa mujer sabia, o esa mujer que no quiere escuchar las reflexiones de Dios, como esa mujer que exalta y glorifica a Dios. A los hijos, ¿qué altares están ustedes teniendo en su corazón? ¿De honra? Honrando al Padre Dios Todopoderoso, honrando a sus padres, de santidad, de consagración. ¿Cuáles son esos altares? ¿Cuáles son esos altares? Arde ahí el fuego, la pasión, arde ahí el anhelo y el deseo de hacerlo todo para la gloria de Dios, para la exaltación de su santo nombre. ¿Cuáles son esos altares? ¿Se imaginan? Nada más estos primeros versículos, y desde ella podemos entender algo. Si observamos aquí, ya estamos entendiendo el primer principio. Si nos dimos cuenta, algo interesante, aquí estamos viendo ya el primer principio para nosotros. ¿Qué es lo que hizo este pueblo? ¿Qué es lo que hizo este pueblo? ¿Qué entendió? Edificamos el altar de Dios obedeciendo su ley. ¿Se dio cuenta usted en los dos primeros versículos? Obedeciendo su ley. Cuando llegó el mes séptimo, pregunto, ¿cómo sabían que era el mes séptimo? ¿Cómo ellos entendían que era el mes séptimo? 70 años no habiendo leído la palabra, 70 años no siendo expuestos a la palabra, tenían que buscar la palabra. Y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos sacerdotes. Ahí están los sacerdotes. Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos edificaron el altar del Dios de Israel lo más pronto, lo más inmediato, para ofrecer sobre él holocaustos. ¿Cómo sabían ellos que eso se tenía que hacer? Realmente Esdras es un hombre, algunos le llaman el segundo Moisés. Esdras tuvo que hacerles entender, tuvo que hacerles comprender que está escrito en la ley del Señor. Y si está escrito en la ley de Dios, entonces hay que obedecer su ley. Y su mandato es que hagamos en este mes, en este tiempo, hagámoslo. Hagámoslo. Ahora, ellos recordaron, porque ellos durante 40 años, sus antepasados estuvieron en un lugar santísimo. No, solamente al lugar santísimo entraba el sumo sacerdote. ¿Pudieron entrar al lugar santo? No, solamente entraba el sacerdote. Ni en el lavacro. Pero todo un pueblo podía venir a la entrada y ahí está el altar, amado hermano. Ahí está el altar donde se presentaba las ofrendas, los sacrificios, los holocaustos de manera continua. Quiere decir, lo más fácil, lo más inmediato, lo más pronto que se debe de hacer es el altar. Edificar todo el templo va a costar mucho tiempo, muchos días,
mucho esfuerzo, mucha dedicación, pero el templo no es en sí, es el altar primero. Ellos lo entendieron, ellos lo comprendieron. Es el altar donde tenían que ofrecer esos sacrificios, ese significado espiritual. En ese altar se atendían el pecado del pueblo. El hombre común se encontraba con Dios. Solo los sacerdotes podrían entrar al altar, solo los sacerdotes. Solo los sacerdotes entraban al lugar santo. Y el sumo sacerdote una vez al año entraba al lugar santísimo. Pero ahí estaba el pueblo, entraban ellos ahí, llevando, o sea, había una prioridad. Realmente, este pueblo que regresó, algunos ancianos ya, una nueva generación, pero tuvieron que hacerlo entender. Edifiquemos el altar primero. Ellos buscaron ese lugar. Un lugar donde tenían que experimentar la expiación, el perdón de su pecado. Tenían que mostrar acciones de dedicación, de consagración al Señor. Allí en este lugar que usted aquí observa, el altar significa el perdón por el pasado. El altar significa una nueva consagración, una renovada consagración, un nuevo futuro, diferente, distinto. Allí estaban ellos. Lo hicieron como un acto de obediencia porque estaban inmersos, confiados, cimentados en el escrito, está en la ley de Dios, en la ley del Señor. Ellos necesitaban hacer los holocaustos, por la mañana, por la tarde, porque está escrito en la palabra del Señor. En Éxodo capítulo 20, versículo 24 nos dice, altar de tierra harás para mí. ¿Se da cuenta? Altar de tierra, hay altar de piedra, hay altar de madera, hay altar de tierra, arena, piedra, interesante, de madera, interesante. Altar de tierra harás para mí, o sea, algo inmediato, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, y vendré a ti y te bendeciré. Ellos conocían esta ley, ellos sabían esta ley. Después de los mandamientos, les dijo el Señor Dios claramente lo que tenían que hacer, y como ellos regresaron al escrito está, y confiaron en el escrito está, confiando, por eso, este gran y primer principio, obedeciendo su ley, ellos dijeron, hay que obedecer, porque la ley del Señor dice esto, altar de tierra harás para mí. Y el Señor Dios va ampliando, mire, lo amplía un poco más. Sacrificarás sobre él tus holocaustos, tus ofrendas de paz, va ampliando, tus ovejas, tus vacas. ¿Por qué les dijo después de darles la ley? Porque sabía que iban a caer en pecado, porque era la única forma en la cual el Señor Dios podía venir a ellos y bendecirlos. Tenían que ofrecer ofrenda, holocausto. Ya nos está hablando de algo más glorioso, de que el pueblo de Dios va a violar las leyes que el Señor Dios le dio. Entonces el pueblo necesitaba ser expiado por su pecado, ser perdonado por su pecado, pero no era, solamente era cubierto nada más. Tenía que venir algo mayor, algo superior. Altar de tierra, ¿se da cuenta usted ahí? Altar de tierra. Suficiente, presente ese altar. Hermano, donde usted esté, hermano, donde usted se encuentre. Ese altar, dice el Señor, y vendré a ti y te bendeciré. Te bendeciré. Obedezcamos su ley, obedezcamos su palabra. Amado hermano y amigo, la palabra de Dios hace sabio al sencillo. La palabra de Dios alumbra nuestro camino. La palabra de Dios es lumbrera a nuestros pies, que alumbra y ilumina nuestro camino. La palabra de Dios es viva y eficaz. Es su palabra, es su ley que nos va a guiar a toda verdad. Los hogares están cada vez más destruyéndose. Orgullo, soberbia, altivez, vanagloria, idolatría, infidelidad, adulterio, promiscuidad, mentira, borrachera. Cada vez más está destruyéndose. Están despreciando, así como el pueblo del Señor. ¿Qué le dijo? No desprecies mi palabra. Traeré el profeta Jeremías. Creo que en estos tiempos el amor de muchos se está enfriando. Están dejando la palabra de Dios que sea el guía, que nos guíe en sus vidas, en sus familias, en sus hogares. La palabra del Señor. Obedezcamos su ley. No nos dice su palabra, no nos dice que Él nos va a bendecir. Obedece. Pero tú y yo
entendemos y comprendemos que vivimos todo tiempo haciendo un altar ante su presencia, encontrándonos con Dios, consagrándonos con Él cada día de nuestras vidas. Obedezcamos su ley. Pongan en práctica mis mandamientos, cúmplanlos. Yo soy el Señor. ¿No dice así su palabra en Levíticos 22:31? En la versión Dios habla hoy. Obedeciendo su ley, mis amados, el Señor claramente nos dice, obedezcan mis mandamientos, pónganlo en práctica. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, toda tu alma, todas tus fuerzas, todo tu corazón, todo tu ser. Preséntate ante mí cada mañana. El Señor tu Dios te manda hoy que pongas en práctica estas leyes y estos mandamientos. Cúmplelos de todo corazón y con toda tu alma. ¿No dice así Deuteronomio 26:16? El Señor nuestro Dios es quien nos manda a través de su palabra. Josué capítulo 1 versículo 8 dice, repite siempre lo que dice el libro de la ley y medita en él de día y de noche para que hagas siempre lo que éste ordena. Así todo lo que hagas te saldrá bien. Serás de bendición. Vendré a ti y te bendeciré. Te bendeciré. Pongamos en obediencia a nuestro corazón. Digámosle, corazón, obedece la ley del Señor. Obedezcamos su ley. Porque el Señor así nos manda. El Señor así nos dice. El Señor Jesús, en Juan capítulo 14, versículo 23, nos dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada con él. Una vez más, este principio, por eso, el pueblo de Dios, los que regresaron, los 50,000 que regresaron, entendieron a través del escrito de la ley de Moisés. Hay que cumplir la palabra. ¿Por qué dice que lo hicieron en el mes séptimo? Porque era el tiempo en el cual Dios les dijo que tenía que hacerse. Qué interesante. El Señor Jesús en Juan capítulo 15, versículo 10 nos dice, si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Permanecerán en mi amor. Así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Usted quiere permanecer en Cristo, en su amor, en su poder, en su verdad? En obediencia, no con un corazón rebelde, orgulloso, soberbio. Entonces obedezcamos sus mandamientos, amemos al Señor Dios con toda nuestra mente, alma y corazón para que podamos amar también a nuestro prójimo como Él nos ama. Obedezcamos su ley, obedezcamos su ley. ¿No dice así Esdras? Qué interesante este primer principio. Un segundo principio en el cual podemos observar en las Sagradas Escrituras lo encontramos en Esdras capítulo 3 versículos del 3 al 7. Adorando en medio de mis temores. Observa usted lo que dice la palabra de Dios. En el versículo 3 del capítulo 3 de Esdras, construyeron el altar bien firme. Interesante, ¿eh? Construyeron el altar bien firme porque tenían miedo de la gente de la región. Y cada mañana y cada tarde ofrecían sobre él holocaustos en honor al Señor. Celebraron asimismo, mire, la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito una vez más. Todo está en base al escrito está. Y holocaustos cada día por orden conforme al rito que está escrito. Cada cosa en su día. Cada cosa en su día. Versículos 5 al 6 del capítulo 3. Además de esto, el holocausto continuo. El holocausto continuo. Las nuevas lunas y todas las fiestas solemnes de Jehová y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. No se habían echado todavía. ¿Se dio cuenta usted aquí? ¿Se dio cuenta usted aquí cómo comienza este versículo? En el capítulo 3, versículo 3, ¿se dio cuenta? Construyeron el altar bien firme. ¿Y por qué, pastor? ¿Por qué lo hicieron esto? Porque tenían miedo. Porque tenían miedo. Pero aquí están celebrando holocaustos, ofrendas voluntarias, nuevas lunas, fiestas solemnes. Están celebrando, ¿sí o no? O sea, en medio de la celebración, pero hay temor, hay miedo de los demás. Hay miedo de los enemigos. Esto es importante. Amada iglesia, amados hermanos, detengámonos por un instante, reflexionemos. Cuando hay miedos,
cuales son importantes, son necesarios. Porque si no fuese por eso, entonces, ¿qué sería de nosotros, no? ¿Qué sería de nuestras vidas? Dios provoca eso en nosotros para acercarnos a Él. Y este pueblo lo entendió a través de la ley. Hay miedos. Ofrezcamos un altar. Hagamos. Recuerde que el altar era lo más rápido, lo más pronto, lo más inmediato. Pero era para tener ese encuentro, esa comunión, esa consagración. Le adoraban en medio de sus temores, en medio de sus miedos, alababan a Dios, exaltaban a Dios, glorificaban a Dios. Pero ahí están, celebrando sus holocaustos, sus fiestas solemnes, sus novilumios. Todo lo hacían conforme al rito, conforme a la ley de Dios, pero alababan, adoraban, exaltaban. 6 días trabajarás, mas el 7º día descansarás. Es dedicado al Dios, al Señor, al Padre Todopoderoso. Es cuestión de fe. Pero ¿dónde está mi fe? ¿Dónde está mi confianza? No, entonces, ¿a dónde va normalmente la gente cuando está angustiada, cuando tiene miedos? ¿A dónde va? ¿A quién recurre? ¿Se da cuenta de lo que hace el pueblo? Hace un altar. ¿Qué hace el pueblo? En vez de saltar, adora, exalta, glorifica el nombre poderoso del gran Dios soy. Amada hermana, amiga, ¿dónde va usted? En medio de sus miedos, en medio de sus angustias, cuando ve que su hogar está resquebrajándose, cuando ve que su matrimonio está quebrándose, cuando ve que la relación con los hijos está destruida, cuando ve que la relación con sus familiares, con sus hermanos, cuñados, primos y hermanos están destruidos. Cuando ve, ¿a dónde vamos en medio de esos miedos, de esos temores? Haga un altar allí al Señor, adórele, exálte, donde usted se encuentra, donde usted se encuentra. ¿Acaso usted cree que fueron los mismos lugares donde Abraham hizo un altar? ¿Fue el mismo lugar? ¿Acaso repitió los mismos lugares algunos? Tenemos que entender esto. Tenemos que comprender esto. Su palabra nos manda. Su palabra nos ordena. Hijo mío, dame tu corazón. Hazme un altar. Hazme un altar. Tenemos que entender esto. Adorarle, exaltarle, en medio de nuestros miedos, en medio de nuestras angustias, en medio de nuestros temores. Pero observó usted, base firme. Esa era una base firme, o sea, estable. Ellos tenían que buscarlo a través de las escrituras. ¿Dónde está? ¿Dónde indica esto? ¿Dónde dice esto? Recuerdan que ellos estaban inmersos en la palabra de Dios. Por favor, le pido que vaya a 2 de Samuel capítulo 24, por favor. Quiero leer con usted todo lo que hace el último capítulo de 2 de Samuel capítulo 24. Es extraordinario, es muy interesante lo que Dios nos dice. Lo que hace este rey David en una situación angustiante, ¿eh? Observemos el capítulo 24 de 2 de Samuel, a partir del versículo 10 en adelante, por favor. Después que David hubo censado al pueblo, dice el versículo 10, capítulo 24, versículo 10, le pesó en su corazón y dijo, David a Jehová, yo he pecado gravemente. Miren cómo David reconoce, yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Versículo 11, leamos. Y por la mañana, cuando David se levantó, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo, ve y di a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas, para que yo la haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber, y le dijo, primera cosa, ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? Por haber hecho lo malo, por haber hecho lo incorrecto, por haber obrado neciamente, así lo dijo el versículo 10. Dijo el Señor, número 1, ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? Segunda, propuestas. O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan. Tercera propuesta. O que 3 días haya peste en tu tierra, le dijo el Señor a través del profeta Gad. Piensa ahora y mira, ¿qué responderé al que me ha enviado? Versículo 14. El versículo 14 es un versículo en el cual podemos ir entendiendo ya el corazón de David. Lea usted conmigo. Entonces David dijo a Gad, en grande angustia estoy. En grande angustia estoy. ¿Se da cuenta? Caigamos ahora en mano de Jehová.
porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad. Ahí está David, reconociendo su pecado, escuchando la reprensión, las tres preposiciones, las tres propuestas por medio del profeta Gad. ¿Qué hace David? Versículo 15, miren. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Berseba 70,000 hombres. ¿Ya se imagina David cómo estaría? Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, va a destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía el pueblo: basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Araúna, Jebuseo. Versículo 17. Y David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que destruía al pueblo: yo pequé. ¿Se da cuenta? Yo pequé. David reconoce su pecado, hermano y hermana, amigo y amiga. Usted que está aquí por primera vez, reconozcamos nuestro pecado delante de Dios. Esa es la mejor ofrenda que usted puede traerle al Señor. Un corazón contrito y humillado no va a despreciar al Señor. Esos son los mejores holocaustos que podemos presentarle a Dios. Ese altar, en obediencia a su palabra, en obediencia a su mandato, en obediencia a su ley. Hágalo con ese gozo, con pena, con tristeza, con angustia. Alabe al Señor en todo tiempo y fuera de tiempo. Pero sigamos con la lectura de 2 de Samuel. Capítulo 24, versículo 18 en adelante. Mire, versículo 17. Y David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que destruía al pueblo: yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Y Gad vino a David aquel día. Le dijo: sube, mira, sube y levanta un altar a Jehová en la era de Arana Jebuseo. Sube, sube. David sube. O sea, David se volvió un rey obediente. Sube. ¿Y qué hace David? 2 de Samuel, capítulo 24, versículo 25. ¿Qué hace David? ¿Qué hace David? Edificó allí David un altar a Jehová y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y Jehová oyó la súplica de la tierra y cesó la plaga en Israel. Amado hermano, cesó esa plaga, cesó esa plaga. ¿Se dio cuenta usted? Construyeron el altar bien firme porque tenían miedo de la gente de la región. Tenían miedo. Hay que buscarlo. Lo encontraron. Ahí está. Ese es el altar donde ellos lo hicieron. El pueblo temía las amenazas espirituales de parte de los pueblos de la tierra. El pueblo ya era consciente. El pueblo ya entendió. Retrocedió en su pasado y dijo: nos unimos con estos. Nos unimos con ellos. Negligentemente el altar de Dios lo hemos dejado pasar por alto. No hemos considerado ese altar de Dios. Lo contaminamos con la idolatría de la gente alrededor. Lo contaminamos. Señor, perdónanos. No queremos volver a hacer esto, Señor. No queremos volver a hacer esto. Estamos aquí, Padre. No queremos. Miren, ¿se dio cuenta usted? Construyeron el altar bien firme. Los muros fueron construidos después. O sea, primero es el altar. Lo más importante es el altar. Ya lo hemos visto. Abraham, Isaac, Jacob. El altar, mi amado hermano. Pero tiene que estar sobre una base bien firme, bien firme. La única base donde puede estar bien firme es en su palabra. Obedeciendo la ley. Adorando. Edificando ese altar firme en medio de mis temores. Claramente dice el Señor: no los temáis, porque Jehová vuestro Dios es el que pelea por vosotros. Deuteronomio 3:22. Amado hermano, no sé qué peleas, qué batallas usted estará teniendo, qué temores. Si Dios es contigo, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Recuerde, algunos ancianos regresaron quizás, recordaban esto, entendieron esto, le aconsejaron a los jóvenes, a los nuevos que también escucharon lo mismo y empezaron a ofrecer el verdadero holocausto al Señor en medio de la gente de la región, en medio de sus miedos,
pero el altar estaba firme. No temas, no temas, dice el Señor. Salmo 27:1, miren lo que lo dice el salmista. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré, hermano y hermana? ¿De quién temerás? Jehová es la fuerza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? ¿De quién? ¿De quién? Salmo 34:4, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. De todos mis temores. No hay quien realmente pueda lastimarte y dañarte cuando tú estás bajo la soberana gracia de Dios. Presenta tu corazón como una ofrenda agradable delante de su presencia. El altar de Dios, el altar del Señor. Eres tú, es tu vida, es tu corazón. Pero si está destruido por el pecado, mi amado hermano, tienes que salir de allí. Adóralo, exáltalo y glorifícalo. Cual sean las circunstancias que puedan venir, Él te va a librar de todos tus temores, porque Él oye cuando tú le buscas con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con todo tu ser. Dice la Escritura en el Salmo 56:3, en el día que temo, yo en ti confío. En el día que temo, yo en ti confío. Y hoy en este día, hermano y hermana, hoy en este día, amigo y amiga, edifiquemos nuestro altar bien firme como lo hizo el pueblo de Israel, sobre su base. ¿Cuál es esa base, pastor? ¿Cuál es esa base, pastor? ¿Cuál es esa base? La única base. No existe otra base. La palabra de Dios. No existe otra. El hombre sabio edifica su casa sobre la roca. La base firme es la palabra. Es la palabra. Obedezca su ley con corazón agradecido, adorándole, alabándole y exaltándole en medio de sus temores. Confíe en Él. Confíe en su palabra, en su dirección, en su amor, en su verdad. Confíe en la guía del Espíritu Santo de Dios, que os guiará a toda verdad. Confíe en el escrito está. Adore, exalte, glorifique. Algunos piensan que es un lugar físico. Le hicieron esa pregunta al Señor Jesús. Le hicieron esa pregunta. Allí en Juan capítulo 4, versículos 21 al 24. ¿Recuerda usted? ¿Recuerda? La mujer de Samaria. Le hicieron esa pregunta. Y el Señor Jesús le va a responder y le dice, en el Juan capítulo 4, versículos 23 y 24, le dice, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Hermano y hermana, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Se acuerdan lo que le dijo el Señor Jesús a esta mujer? Créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. ¿Ves? Ni en este monte ni en Jerusalén. La hora viene. Entonces, ¿dónde es ese lugar? Ese lugar es tu corazón. Ese lugar es tu vida, mi hermano, mi hermana, donde usted se encuentra en este instante. No es un lugar físico, es un lugar espiritual. Es un encuentro con Dios. Es divino. Usted convierte ese lugar. Y que el Señor sea entronado. La hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Recuerde, Jesús le está hablando a esta mujer de un tiempo en que la adoración ya no se va a centrar en lugares. Por eso le dice, ni en Jerusalén ni en el monte. Ya no, mas la hora viene. La hora es, Dios es espíritu. Dios es espíritu. Dios describe la verdadera base de la adoración. No es en lugares ni adornos. No. Sino es en espíritu y en verdad. En espíritu es que está usted realmente inmerso y preocupado y ocupado en las cosas espirituales. No tanto en los lugares físicos, externos y purificaciones y adornos. No, sino en lo interno, en su corazón. En verdad. ¿Sabe por qué es en verdad? Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. En verdad es porque usted adora en base a su palabra. Su palabra es la verdad. Su consejo, allí usted adora en base a su palabra, conforme a su palabra. La seguridad de este pueblo que volvió a Jerusalén, que salió de Babilonia, estaba en una adoración constante, estaba en una alabanza constante, estaba en una exaltación a su Dios constante. En la prueba alaba. ¿Está usted en todo tiempo alabando a Dios? Mire, cuando usted y yo adoramos, cuando yo y usted alabamos,
Usted le está diciendo a Dios, cuando usted y yo adoramos, amado hermano, escúchame, cuando usted y yo exaltamos, glorificamos, levantamos nuestras manos, donde usted se encuentre, se postra, se arrodilla, usted le está diciendo a Dios, yo confío en ti. Usted está diciendo eso. Usted está diciendo, yo creo que tú eres quien obra, Señor, que no hay nadie como tú. Tú eres mi seguridad, tú eres mi protección, tú eres mi escudo, tú eres mi proveedor, tú eres mi sanador, tú eres mi restaurador, Señor. Yo confío en ti. Tú eres el que ve, tú eres el que escudriña. Tú eres el que, Señor Dios, toma mi vida, mi mente, alma y mi corazón. Aquí estoy. Eso es lo que usted está diciendo. Eso es lo que usted le está indicando a Dios, porque el Señor Dios ve nuestros corazones. Nuestros corazones. ¿No son hermosos estos dos principios? ¿Cómo edificamos el altar de Dios? Vamos con nuestro tercer principio hoy, en este día. Un tercer principio importante que tenemos que entender, importante que tenemos que considerar, es que edificamos el altar de Dios manteniéndome activo en su obra. Ahí está el gran problema de la iglesia. Ese es el gran problema de muchos. Miren, Esdras 3:8. Esdras 3:8 lea y dice, en el segundo año de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, ellos empezaron a hacer el altar, pero demoró mucho tiempo. Dejaron de edificar la casa de Dios, dejaron de hacerla. 2 años después, a través de Ageo, les tiene que hacer recordar y ellos volvieron a hacerlo. Por eso, el capítulo 3 de Esdras, el versículo 1 y el versículo 8 son 2 tiempos diferentes. Por eso aquí dice, en el segundo año de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel. Otra vez se da cuenta el sacerdocio, los levitas, se da cuenta los cantores, Jesúa, hijo de Josadac, y los otros, sus hermanos, los sacerdotes, los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén. Y pusieron a los levitas de 20 años para arriba, para que activasen la obra de la casa de Jehová. Activasen, tienen que mantenerse activos. Ellos dejaron de hacerlo. Ellos ya no continuaron. Y así hay muchos que comienzan su vida cristiana, pero rápidamente se desaniman. Rápidamente se marchan hacia atrás. O sea, el altar es el momento en el cual tú te encuentras con el Señor, pero ahí no basta, ahí no queda. Usted tiene que seguir edificando el templo de Dios y eso toma tiempo. Aquí en Esdras 3:8, el profeta Ageo, ya que más adelante vamos a observarlo, vamos a verlo, ya les ha hablado a través de una profecía y ellos vuelven a hacerlo, nuevamente en unidad, para que activasen la obra. ¿Por qué? Porque habían dejado de hacerlo. Versículo 9 dice, Jesúa también y sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, los hijos de Judá, como un solo hombre asistían. Lo importante y lo bueno y algo que se repite, una constante en este libro de Esdras 3 y el capítulo 2 y el capítulo 1 es que estaban unidos como un solo hombre. Nuevamente, está bien, dejaron de hacerlo, pero volvieron nuevamente a activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto con los hijos de Nadab, sus hijos y sus hermanos levitas. Nuevamente, ahí está el gran problema. Algunos se bautizan y rápidamente retroceden, dan marcha atrás. Unos empiezan a servir y se empiezan a desanimar prontamente. ¿Saben por qué? Porque no están confiando en Dios, porque no están poniendo su alabanza, su adoración en medio de sus temores, en medio de sus angustias. ¿En dónde están tus ojos, hermano? ¿En dónde está tu corazón? Ahí está tu tesoro. Tienes que activar. Se tiene ese Espíritu Santo de Dios, aviva mi interior, aviva mi ser, sopla en mí, Señor, aviva esta pasión. Pero no es suficiente la pasión. Necesitamos los principios divinos, los principios eternos. El escrito está, la palabra de Dios tiene que ser avivada en nuestro ser. Tiene que ser avivada en nuestro interior. Este pueblo tenía que comprender esto. ¿Quiénes más se involucran? Y cuando los albañiles, miren, o sea, no solamente hay sacerdotes, levitas, porteros, no solamente están los albañiles del templo de Jehová, echaron los cimientos y pusieron los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas. A los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Otra vez, según la ordenanza de David, rey de Israel, rey de Israel. Interesante. O sea, ellos nuevamente lo activan. Dice el libro de Números, capítulo 4, versículos del 1 al 3.
Habló Jehová a Moisés. Recuerden que ellos están basados en la ley, en la escritura, en la Torá, en el Pentateuco. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, toma la cuenta de los hijos de Coat, entre los hijos de Leví, por sus familias, según las casas de sus padres, de edad de 30 años arriba hacia 50. Todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión, para servir. Pero David cambió esto. En Primera de Crónicas, capítulo 23, versículo 24, dice, estos son los hijos de Leví en las familias de sus padres, jefes de familia, según el censo de ellos, contado por sus nombres, por sus cabezas. ¿Qué dice? De 20 años arriba, los cuales trabajan en el ministerio de la casa de Jehová. El ministerio nunca termina, nunca acaba. Y acá hay una edad. Entonces ellos están basados en el escrito, está basados en la ley de Dios. Y bajo el liderazgo de Zorobabel y Jesúa, adoptaron la práctica revisada por David, como acabamos de ver aquí en Primera de Crónicas, capítulo 23, versículo 24. ¡Qué hermoso! Los cimientos. Edificaron el altar. O sea, lo edifican, pero están activamente, constantemente, hermano, hermana, constantemente. No dan marcha atrás, no retroceden, no se desaniman, no se desalientan. Sus ojos no están puestos en los hombres. Sus ojos no están puestos en el pastor, en el líder, en el hermano, o papá o mamá. No, no. Sus ojos están puestos en el Señor. Hay dudas, hay angustias, hay miedos, hay temores, pero le alabo, le exalto, le glorifico. Me tengo que esforzar, tengo que salir de mi zona de comodidad, tengo que salir de allí, tengo que permanecer unido al Señor, porque solo así la pasión nunca se va a acabar, porque los principios alimentan la pasión. Los principios divinos hacen que esté ardiendo en tu interior el anhelo y el deseo de servir a Dios con toda tu mente, toda tu alma, todo tu corazón, todas tus fuerzas y todo tu ser. Y todo tu ser. Llegamos al último principio de hoy en esta mañana. El último principio lo podemos ver, lo podemos observar de esta manera. Edificamos el altar de Dios teniendo un corazón agradecido. Es que esto es lo que quiere el Señor, un corazón agradecido en todo tiempo. Y cantaban alabando y dando gracias a Dios, gracias a Jehová y diciendo, porque tú eres bueno, porque para siempre su misericordia es, porque eres bueno, porque para siempre su misericordia sobre Israel. Si así dice su palabra, es su misericordia sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu hogar, sobre tus negocios. Y su misericordia sea sobre este mundo, sobre esta humanidad. Y miren, y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo. Una vez más, todo el pueblo con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Se recuerda en el versículo 1 del capítulo 3, solamente era el altar, pero lo dejaron de hacer. En el segundo año empiezan ya a edificar y ellos con el mismo gozo, con la misma alegría, con el mismo fuego que Dios puso en su interior, en base a sus principios, le adoran, dando gracias al Señor. Es así como tenemos que mantenernos siempre nosotros, dando gracias al Dios, lo que hizo por ti, por mí, lo que ya nos ha dicho en la vida eterna, lo que nos va a dar en la vida eterna, una vida venidera, una vida llena de gozo, de paz, de amor, de bondad y de verdad. Amado hermano, amada hermana, manténgase activo dando gracias a Dios, pero tenga un corazón agradecido. Mire, y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las casas paternas, escuche bien, ancianos que habían visto en la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros, otro grupo, daban grandes gritos de alegría. Dos grupos aquí. Los ancianos que estaban llorando. Claro, pues que estaban llorando. Porque estaban que recordaban, decían, este templo, el antiguo, era realmente majestuoso. Pero este era un templo humilde. Mire, ellos estaban recordando eso. Pero el mayor y más grande templo es tu corazón, es tu vida, mi amado hermano. Es tu matrimonio, es tu familia, es tu hogar. Es tu hogar, ahí alábale con gozo, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón, pero con un corazón agradecido, versículo 13. Y no podían distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría, la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos, hasta de lejos. Alaba a Dios, alabando a Dios, exaltando a Dios, glorificando a Dios. ¿Se da cuenta usted? Los demás escuchaban el grito, el júbilo, el lloro, ahí mezclado todo ello.
Si usted observa, no había un arca. No había un arca visible. No, 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 no. O sea, la gloria de Dios, la Shekinah de Dios, no estaba. Y ese era el llanto de los sacerdotes, de los antiguos, de los ancianos. ¿Dónde está? Se fue. ¿Dónde viene? Viene donde usted está hoy en este día. ¿Y cómo vino? ¿Cómo se muestra? ¿Cómo se manifestó? ¿Qué dice su palabra? ¿Qué dice la Escritura? Basémonos en el escrito está. Basémonos en el escrito está. Segunda de Crónicas, capítulo 5, versículo 13 dice: cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una, para alabar y dar gracias a Jehová. Escuche, dar gracias al Señor Dios Todopoderoso. Amado hermano, esposo, esposa, hijo, hija, usted anciano y anciana, dama viuda, dama sola, varón, hermanos, amigos, demos gracias al Señor. Y a medida que alzaban su voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo, porque Él es bueno, miren en 2 de Crónicas 5:13, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová, pero no sucedió esta vez en Esdras. Y ahí estaba el llanto de algunos, pero unos jóvenes que no entendían porque no habían experimentado eso, sino estaban gozosos y felices por lo que el Señor Dios estaba haciendo. Gritaban de alegría, gritaban de alegría. Amado hermano, amado siervo de Dios, amada sierva de Dios, la gloria de Dios, la Shekinah del Señor Dios, ya no estaba. Ya no estaba. ¿Pero qué vino? Vino la gloria del Dios Altísimo, la gloria visible del Señor Dios Todopoderoso, la gloria postrera. Esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz a este lugar, dice Jehová de los ejércitos. La gloria, Cristo Jesús es la gloria del Padre, y se mostró en la cruz, y eso es lo que usted y yo hallamos en la cruz. Y esto es lo que significa cuando usted entrega su vida al Señor, cuando usted entrega su vida a Cristo. Significa la propiciación de Dios, la propiciación de Dios. Romanos 3:25 ¿no dice eso? A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Tu pecado, mi pecado, nuestros pecados están en Cristo Jesús. Él es nuestra propiciación. Cristo es nuestra propiciación. La propiciación es el acto por el cual la justicia de Dios queda satisfecha. ¿En dónde, pastor? ¿En dónde? En la cruz. ¿Cuál es el pecado que usted está andando, esté viviendo? Ya no más un hogar destruido. No más familias destruidas, hogares destruidos, matrimonios destruidos, una relación de un joven, de una señorita. Ya no más. Cristo es nuestra propiciación. ¿Qué hallamos en la cruz, pastor? ¿Qué hallamos? Justificación de nuestros pecados. Romanos 5:9. Pues mucho más estando justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, justificados de nuestros pecados. La justificación es la declaración forense por la cual Dios nos atribuye justicia sin obras. Una justicia que no es nuestra, hermano, sino ajena. ¿De quién? La de Jesucristo, porque Cristo es nuestro justificador. ¿Qué encontramos en la cruz? Reconciliación con Dios. Colosenses 1:20 nos dice, y por medio de él, ¿por medio de quién? De él, de Jesucristo, reconciliar consigo todas las cosas, así que las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. La reconciliación, escuche bien, la reconciliación es el acto por el cual nuestra relación rota con Dios queda restaurada. Sí, esa relación por el pecado. El pecado rompe, quebranta esta unidad, hermano. No sé qué altares usted está presentando. ¿Los de Baal? Adorando la idolatría, el pecado, la maldad, el odio. Reconcíliese con Dios hoy en este día. ¿Qué encontramos? Propiciación, justificación, reconciliación, redención del pecado. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, no, sino fuimos rescatados por su bendita, poderosa y preciosa sangre, que hallamos en la cruz, expiación del pecado. Hebreos 2:17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote,
en lo que Dios se refiere, para la expiación de los pecados. La expiación es el acto por el cual la culpa del pecado es cancelada y se efectúa una recuperación por el mismo el Señor. En otras palabras, Cristo canceló nuestra deuda, mi amado hermano. En sexto lugar, santificación. Hebreos 13:12 nos dice: por lo cual Jesús también, para santificar el pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. La santificación es el acto por el cual quedamos apartados para Dios a su servicio, santificados en Cristo Jesús para buenas obras, para la gloria de su santo nombre. Sirva al Señor. Recuerde que la Biblia dice: sin santidad nadie verá al Señor. ¿Cómo están los matrimonios? ¿Cómo están hoy en día? ¿Cómo está usted, joven, señorita, anciano, anciana, hermano y hermana? ¿Cómo está usted? Propiciación de Dios, entréguelo. Justificación de nuestros pecados, lo encontramos en la cruz. Reconciliación con Dios, lo encontramos en la cruz. Y ahí está Cristo. Redención por el pecado, lo encontramos en la cruz. Usted créalo por fe y en fe. La expiación de su pecado para que viva una vida en santidad. Y en último lugar, purificación, ¿no dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 5? Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados por su sangre. Cristo es nuestro purificador. ¿Y qué significa esto? Algo que estuve pensando en estos días, hoy en la mañana muy temprano, veía y decía: Señor, propiciación, justificación, reconciliación, redención, expiación, santificación. Y recordé a estos dos presos que estaban con Jesús en la cruz. Uno de ellos se burló, uno de ellos se mofó, pero el otro se humilló y le dijo: Señor, ten piedad de mí. Acuérdate de mí cuando estés en el reino, en tu paraíso. Y Dios le dijo: hoy estarás conmigo. Quiere decir que este hombre, en un instante, recibió propiciación, justificación, reconciliación, redención, expiación, santificación, purificación. Hoy estarás conmigo. Dios ve cada momento, cada instante de nuestras vidas. Dios ve nuestro corazón. Pero ¿qué se requiere para acercarnos a ese altar? ¿Te acuerdas este preso cómo se acercó? Este realmente reo que merecía morir, pero ¿cómo se acercó en sus últimos momentos de vida? ¿Cómo se acercó? ¿Cómo tenemos que acercarnos al Señor? La Biblia dice en Miqueas capítulo 6, versículo 6: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante él con holocaustos? ¿Con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión y el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? ¿Qué pide Jehová de ti? Solamente pide esto, hermano: hacer justicia, amar misericordia, humillarte ante tu Dios. Humillarte ante tu Dios. No es lo que usted traiga, lo que traiga, hermano amado. 3 cosas importantes: hacer justicia, amar misericordia, humíllate. Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, pues es vuestro culto racional. Joven, señorita, esposo, esposa, hermano, hermana, dama viuda, hermano anciano, dama, usted que está allí, presente hoy en este día. Amigo, usted que está por primera vez con nosotros quizás en esta mañana, preséntese delante de Dios. Sí, Él es la propiciación por nuestros pecados. Sí, es lo mejor. Él es la justificación por nuestros pecados. Reconcíliese con Dios. Él es nuestra reconciliación. Él es la redención de nuestros pecados. Cristo es la expiación de nuestros pecados. Cristo, en Él está nuestra santificación. En Cristo, en Él está nuestra purificación. Entonces, preséntese hoy en este día. Preséntese ante su presencia. Presente vuestros cuerpos en sacrificio vivo, no muerto, vivo, activo, constante. Todo tiempo, en todo momento, santo, que a Él le agrada. ¿Cómo están los matrimonios? Tu altar, amado hermano, es el lecho matrimonial, sin deshonra, sino lleno de honra. Es tu lecho. ¿Cómo está tu lecho? ¿Cómo está tu relación con tu esposa, con tu esposo? ¿Cómo están los esposos? ¿En santidad? ¿Es agradable a Dios? ¿Es agradable a Dios? Interesante. ¿Es suficiente? No es suficiente. Así que ofrezcamos siempre a Dios
por medio de él, sacrificio de alabanza. Es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. De hacer el bien, y de hacer bien, y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque tales sacrificios se agrada a Dios. ¿Es suficiente? No es suficiente. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Mantengámonos unidos, unánimes, firmes, y ofrezcamos en una misma alma, un mismo corazón, una misma mente, un mismo ser al Dios Todopoderoso, sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y es un corazón contrito y humillado que el Señor no va a despreciar. No. ¿Se da cuenta ahí usted? ¿Se da cuenta cómo decía ahí Miqueas? Me presentaré a Jehová y adoraré a Dios Altísimo con holocaustos, con becerros de un año, con millares, miles y miles de carneros, 10,000 arroyos de aceite. Es más, hasta voy a dar a mi primogénito por mi rebelión. Claro, porque así le daban a los Baales, daban a sus hijos. El fruto de mis entrañas por mi pecado. Amado hermano, no es así, nunca fue así y nunca ha sido así. Es hacer justicia, es amar misericordia, es humillarte ante Dios. Presenta, ofrece sacrificios espirituales. Sacrificios espirituales. Primera de Samuel capítulo 15 versículos 22 al 23 nos dice: y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como que se obedezca a las palabras de Jehová. Eso fue lo que entendió el pueblo. Mantengámonos en su ley, en su amor y en su verdad, que se obedezca a su palabra, obedientes a sus mandamientos, a sus estatutos. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, escuche, como pecado de adivinación es la rebelión, como ídolos e idolatría la obstinación. Un corazón rebelde, un corazón obstinado, amado hermano, no sé a qué altar tú estás ofreciendo, pero no es en el altar de Dios. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Padre glorioso, Padre santo, Padre bueno, Padre bendito, ten compasión y misericordia de nosotros, Señor. ¿Se acuerda de Caín? Esa actitud que tuvo, no tengamos esa misma actitud, porque Dios ve el corazón. Dios ve lo profundo de nuestro ser. Dios ve nuestro corazón. ¿Y cuáles son estos sacrificios espirituales, pastor? ¿Cuáles son? Hebreos capítulo 13, versículo 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza. Por eso adórale en todo tiempo. En tus temores, en tus angustias, en tus miedos. En gratitud, alábale, exáltale. Es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Predica su palabra a tiempo y fuera de tiempo. Hacer el bien. La ayuda mutua. No lo olvides. Tales sacrificios se agrada a Dios. No lo olvides. No lo olvides. Finalmente, 4 puntos importantes que hemos visto el día de hoy, donde mora la presencia de Dios, donde mora su gracia, donde mora su amor. El templo es tu hogar, el templo es tu corazón, y ahí ha venido el Espíritu Santo de Dios a morar dentro de ti, si tú lo recibiste como el Señor y el Salvador de tu vida. Pero Dios nos dijo a través del gran apóstol Pablo: no contristéis el Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No contristéis. Alejaos de vosotros ira, enojo, gritería, maledicencia, toda malicia. Así destruyes el templo. No destruyamos más el templo de Dios. No. Entendamos, no hay que entristecer el Espíritu Santo de Dios. No apagues su espíritu. Edifica el altar obedeciendo la ley de Dios. Edifica el templo, tu vida, obedeciendo la ley de Dios. Edificamos el altar de Dios. Segundo principio, adorando en medio de mis temores, exaltándole, glorificándole, poniendo mi confianza en Él. Recuerda, estudie su palabra, medite su palabra, obedezca su palabra, comparta su palabra, predíquela, y todo comienza en casa, en su hogar. Recuerde que los primeros que se levantaron para edificar fue Jesúa, sumo sacerdote. Y los demás sacerdotes, déjame hacerle recordar que usted y yo somos real sacerdocio, nación santa. Obedezca la ley de Dios, adórele en medio de sus temores. En tercer lugar,
manteniéndome activo en su obra. Hermano, mantengámonos activos. Ese es el gran problema del cristiano. No se mantiene activo. A la primera prueba se da marcha atrás, retrocede. No. Tenemos que vivir siempre activos. Señor, aquí estoy, usa mis dones, mis talentos, mis habilidades. ¿No se da cuenta aquí? Levitas, sacerdotes, porteros, cantores, albañiles, todos. Y todos empezaron a contribuir, todos con un corazón agradecido. Este capítulo 3 de Esdras realmente nos da muchas cosas, nos dice muchas cosas. Y déjeme decirlo una vez más, como dice el Salmo 127:1, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Amado hermano, amada hermana, amados amigos hoy en esta mañana que están con nosotros, quizás por primera vez, quizás ha recibido esta invitación. ¿En quién va a poner usted su confianza, su esperanza? ¿Está con un corazón angustiado, lleno de temores, lleno de dudas? ¿Está con una vida llena de pecado? Usted, hermano, quizás retrocedió, dio marcha atrás, retrocedió. Volviste a tu vida, vieja vida, a tu vieja vida. Te volviste a embarrar de lodo, en pecado. Entraste nuevamente en fornicación, en adulterio. Entraste nuevamente. Se llenó tu corazón de angustia, de temores, de dudas. ¿Qué van a hacer? ¿Me van a hacer esto? ¿Me van a hacer un daño? ¿Me van a hacer lo otro? ¿En quién está tu confianza? Hoy vuelva a la cruz. Vuelva a la cruz. Y si usted está con nosotros por primera vez, entregue su corazón al Señor. Entregue su vida a Cristo. Porque Él es la propiciación, la justificación, la reconciliación, la redención, la expiación, la santificación y la purificación de nuestros pecados. De nuestros pecados. Usted, que está orando por papá, que está orando por mamá, que está orando por el hijo, que está orando por la hija, usted primero preséntese como una ofrenda agradable al Dios Todopoderoso, al Dios Santo, al Dios justo, al Dios fiel. Dile, Señor, aquí estoy. Primero dígale usted, aquí estoy, aquí estoy. Mi vida ofrezco, Señor Dios, ante tu altar, en honor y santidad. Ora, ora y usted, hermano, converse usted ahí con Dios. Vamos, converse usted ahí con Dios. Señor, perdóname, dile. Confiesa tus pecados delante de Él. Confiesa tus pecados, tus transgresiones. Confiesa cómo has quebrantado su mandamiento, has quebrantado su ley. Lo has tratado quizás a tu esposa como vaso más frágil. ¿Cómo estás tratando a tu esposa? ¿Cómo está tu lecho matrimonial? ¿Cómo está tu lecho matrimonial? ¿Honras a Dios? ¿Le honras al Señor? Esposo, te hablo a ti. El Señor te habla a ti hoy en esta mañana. ¿Honras a Dios? Es tu esposa. Es la mujer de tu pacto. Es tu esposa. Prometiste fidelidad, amor. En la salud y en la enfermedad, en la pobreza, en la tristeza, en la abundancia y en la escasez. Es tu esposa. Es tu esposa. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Y si no lo has hecho, dile, perdóname, Señor. Perdóname. Apropiate de estos mis pecados, de esta perversidad mía, Señor. Mi maldad. Me reconcilio contigo hoy en este día. Tú eres la expiación de mis pecados. Y quiero andar y vivir en santidad, Señor, cada día de mi vida. Esposa, usted quizá deshonró a su marido. La Biblia le dice a usted, mujer, respete a su marido. Quizás lo criticas, lo juzgas, lo condenas, no oras. Y quizás oras y no ves respuestas, tú te enojas rápidamente. Te da marcha atrás. No te mantienes activa en los negocios de Dios. Quizás tu esposo está allí, que es contrario. Tú quieres servirle a Dios con toda tu mente, tu alma, tu corazón, pero no ves a un esposo consagrado. Ríndete tú primero al Señor Dios Todopoderoso. Quizás eres un esposo que te ame. Entonces pide que primero ame a Dios. Usted está sola. Jamás. Cristo está contigo.
Ore por sus hijos, por sus hijas. Ore para que ellos presenten sus cuerpos vivos en sacrificio, en olor agradable a Dios. Me presento ante ti, Señor mío. Usted, jovencito, usted, señorita, usted, nada está destruido. Si está destruido su vida, entonces edifique. El altar no es suficiente, no es suficiente. Es el principio, es el primer paso. Es la reconciliación con el Señor. Usted tiene que mantener constantemente vivo y viva esa ofrenda, su propia vida, con toda su mente, con toda su alma, con todo su corazón, con todas sus fuerzas, con todo su ser. Usted, varón, usted, que viene orando hace mucho tiempo por su esposa, no se rinda. Usted, dama, que viene orando mucho tiempo por su esposo, confía en la palabra de Dios. Usted que está con su esposa allí, unánimes, unidos, en un mismo sentir. Usted, dama, que está unida con Cristo. Usted, varón, que está unido al Señor. Manténgase firme, activo en la obra de Dios. Señor, quiero hacer tu palabra. Señor, tu palabra dice que tú pones en nosotros el querer como el hacer tu buena, perfecta, gloriosa y santa voluntad. Señor, bendice a tu iglesia. Y si usted nunca hizo esta oración de fe, hágala hoy, en esta tarde, y dígale así: Señor Jesús, yo te pido que me perdones por todos mis pecados, por todas mis maldades. He presentado ofrenda a dioses ajenos, a dioses extraños, a la idolatría, a la hechicería, a la brujería, a la cartomancia, a la quiromancia, a las maldades de mi ego. He presentado, Señor Dios, sacrificios, pero desagradables a ti. Perdóname, perdóname. Yo te recibo en mi corazón como el propiciador, porque tú eres mi propiciación, mi justificador. Tú eres quien me reconcilia con Dios. Tú eres mi redención. Tú eres quien cancela mi deuda hoy en este día, Señor. Que quedo apartado para ti hoy en este día, para vivir en santidad. Porque en ti solo soy purificado, Señor. Padre, recibe mi vida, dile, recibe mi vida, mi mente, alma y corazón, y todo mi ser, para adorarte, alabarte y exaltarte, Señor, por siempre y para siempre. Toma mi corazón, dile, Señor. Toma mi corazón que es tuyo. Yo te alabo, yo te adoro. Padre, yo te pido, Señor, por todos aquellos que han hecho esta oración de fe hoy en este día. Tu Espíritu Santo de Dios, ese que lo va a guiar a toda verdad. Oh Espíritu Santo de Dios, aviva sus corazones. Guíalos por tu senda de justicia, de amor, de paz y de verdad. Señor, aviva tu iglesia. Despierta tu iglesia, Padre glorioso. Aquellos que estamos en el ejercicio, Señor Dios, del servicio, que nos mantengamos firmes, que obedezcamos la ley tuya, tu palabra, que te adoremos en medio de nuestros temores, que nos mantengamos activos en tu obra, Señor, y que siempre tengamos un corazón agradecido al Rey de Reyes y al Señor de Señores. A ti, oh Jesucristo, el único quien vuelve por segunda vez, quien regresa por su iglesia. En el nombre de Jesús, toma mi corazón, Señor. Toma mi corazón. En Cristo. Amén.